Nací en Alemania en el seno de una familia protestante. Nacida en el seno de una familia católica, en algún lugar hay algo para mí que era natural y que todavía es natural. Y mi padre era protestante luterano. Mi madre, ella, viene más bien de una rama de bautista. Mi iglesia es importante para mí en el sentido en el que tengo un recorrido en esa iglesia. Tuve la oportunidad de descubrir la fe. Es un gran regalo que recibí el hecho de haber nacido en esta familia. Somos una pareja mixta en 3 planos diferentes. En primer lugar, somos hombre y mujer. Ya es una diferencia muy grande. Católica y protestante es también una diferencia. Y somos una pareja franco-alemana, que es también una diferencia de cultura. Hemos experimentado hasta qué punto es importante poder orar juntos. Oramos en familia. Oramos como pareja y en los momentos de alabanza, pues nos gusta ir a los grupos de oración o a momentos de alabanza. Las diferencias que tenemos juegan un papel de una manera más puntual, en particular el domingo, al escoger entre el culto o la misa, porque ahí se tiene algo muy concreto. ¿A dónde vamos? Cuando hay la oportunidad de tener un culto, ella me acompaña y vamos juntos. Y si hay una oportunidad de ir a misa, vamos juntos también. Creo que este año, con los 500 años de la Reforma, se nos da la oportunidad de hablar más sobre las diferencias de nuestra fe con nuestros hijos. La Reforma comenzó a principios del siglo XVI, en un momento de la historia de Europa, donde todo estaba en movimiento. Siempre hay que recordar que tenemos en primer lugar la invención de la imprenta por Gutenberg, pero que Lutero es contemporáneo de Leonardo da Vinci, de Miguel Ángel, de Erasmo, de Copérnico, de Cristóbal Colón, de Magallanes y además también de San Ignacio de Loyola. Es un momento donde toda Europa está en plena ebullición, tanto en el plano político y como en el de las ideas. Es el humanismo, el renacimiento. Lutero es monje de la Orden de San Agustín, en Erfurt. Ingresó al convento después de una experiencia personal muy fuerte. Un monje fuertemente sujeto a las angustias. La Edad Media estaba llena de miedos, del purgatorio, de los castigos y de indulgencias vendidas por dinero. Debido a su gran angustia frente a los pecados, Lutero se confesaba tanto que su confesor comenzó a perder la paciencia. Lutero no encontraba la paz y se rebelaba frente a la imagen de un Dios cuya justicia castiga al pecador. Mientras medita en una torre del monasterio en Wittenberg, vive una experiencia espiritual decisiva a partir de un pasaje de la epístola a los romanos sobre la justicia de Dios. Él va a entender que la justicia de Dios es aquella por la que Dios, en su misericordia, hace justo al pecador por la fe. Busca entonces reformar el interior de la Iglesia católica sin querer separarse de ella. El 31 de octubre de 1517, publica en la puerta de la capilla del castillo de Wittenberg 95 tesis sobre las preguntas abiertas y no resueltas acerca de la teoría,
y la práctica de las indulgencias, destacando el hecho de que el perdón de Dios no puede estar relacionado a unas obras, y aún menos con dinero. Esta es la fecha que hoy se considera como el punto de partida de la Reforma protestante. Destinadas inicialmente a un debate teológico entre académicos, estas tesis se extenderán rápidamente a través de Alemania. Acusado de cuestionar la autoridad de la Iglesia y del Papa en la interpretación de las Escrituras, Lutero es excomulgado y luego expulsado del imperio. Refugiado en el castillo de Warburg, comenzará la primera traducción de la Biblia al alemán, para hacer más sencillo el acceso a la gente a la Escritura, y volver a poner en el centro la palabra de Dios. ¿Qué quería Lutero lograr con la Reforma? Él quería redescubrir a Cristo. Fue un movimiento de renovación religiosa. Dijo que la fe cristiana no se puede expresarse desde un punto de vista contable, por indulgencias que pagamos, sino que la fe cristiana es algo existencial y es la expresión de la relación directa con Dios, la relación directa con Cristo. Y como resultado, el amor de Dios y el amor al prójimo son inseparables. Del amor de Dios surge el amor al prójimo. Por esta razón, creo que este año se trata sobre todo de renovarnos espiritualmente, de redescubrir el Evangelio e irradiar el amor que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Para mí, la fe de Lutero es muy conmovedora. Al leer sus sermones, cuando veo cómo luchó con las Escrituras y sus muy hermosas palabras al final, nunca se termina de leer la Biblia. En tu fe, siempre vas a estar en diálogo con este libro de la fe. Pero hay otros puntos donde tenemos que decir que Lutero estaba equivocado. Encuentro su antijudaísmo muy grave, por ejemplo, y nuestra Iglesia se ha distanciado de eso. Hay muchas personas que se dejan destruir por los dioses de nuestro tiempo. Los ideales de belleza, éxito, riqueza, la presión del desempeño en el trabajo. Hay jóvenes que se dejan morir de hambre porque creen que deben obedecer ciertos estándares de belleza. Es importante saber que soy amado por Dios, únicamente por gracia, no por lo que hago o por lo que represento, ni debido a un hermoso aspecto. Tengo derecho de ser antes de tener que hacer algo. Eso es algo maravilloso. La Iglesia cambió profundamente después de Lutero. Hubo, digámoslo, una división en varios grupos. Un grupo fiel al Papa, otro grupo seguidor de Lutero, pero también hay un grupo que seguirá a Zwingli. Ulrich Zwingli, el reformador suizo de Zúrich. Habrá otro grupo que estará del lado de Juan Calvino, en Ginebra y en Estrasburgo. Habrá otro grupo también en Inglaterra. Es realmente una fragmentación de la Iglesia de Occidente, en varios grupos que no se entenderán entre ellos sino hasta el siglo XX. La Iglesia fiel a Roma también cambiará profundamente, ya que convocará a un concilio, el Concilio de Trento, siendo Trento una ciudad en el norte de Italia, donde se llevarán a cabo reformas importantes. Pero será lamentablemente un poco tarde para el diálogo, habiendo sido consumada ya la división. Convocada para orar y comprometerse con la unidad, la comunidad de Chemin Neuf intercede durante cada Eucaristía por las diferentes iglesias. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Otorga tu paz a las iglesias orientales, a las iglesias ortodoxas y sus patriarcas. Concede tu paz a las iglesias reformadas, a la comunión anglicana, a las iglesias evangélicas, y a todas las asambleas cristianas que invocan tu nombre, y a los responsables de cada una de estas iglesias. Haz que cese pronto nuestra división y condúcenos a la unidad perfecta.
Para nosotros, los católicos, Lutero fue por mucho tiempo, por siglos, el hereje por excelencia. Y tomó tiempo para que pudiéramos tener una nueva mirada sobre Lutero. Esto sucedió en el siglo XX. Lo miramos más objetivamente, más sobriamente. Reconocimos que el deseo de Lutero no era la división de la Iglesia, sino su renovación, tanto en la cabeza como en sus miembros. Fue un hombre con un carácter a veces difícil, áspero, pero también dio pie a impulsos importantes, también para nosotros como católicos. En Alemania, hoy en día es normal vivir una celebración ecuménica, pero es la primera vez en el año 2017 que un jubileo de la Reforma fue celebrado ecuménicamente. Muchos eventos y exposiciones se organizan por todo el mundo. Para preparar esta conmemoración, la Comisión Católica Luterana para la Unidad ha trabajado intensamente en la redacción de un documento importante, titulado Del conflicto a la comunión. El texto del conflicto a la comunión fue desarrollado como fruto o resumen de diálogos de esos últimos 50 años. Está destinado a miembros de la Iglesia y también a las comunidades locales para que puedan, en el año 2017, recapitular, tener, digamos, un resumen claro y preciso de la situación actual. Porque los prejuicios son terriblemente resistentes y estamos mucho más lejos de lo que algunos piensan. El año de conmemoración se inició con una celebración ecuménica el 31 de octubre de 2016 en Lund, en Suecia, donde fue fundada en 1947 la Federación Luterana Mundial. El Papa Francisco había creado la sorpresa meses antes con el anuncio de que iba a asistir, marcando un paso significativo hacia la reconciliación entre católicos y protestantes. En toda Alemania han tenido lugar en este año 2017 celebraciones de reconciliación. La más importante ocurrió en Hildesheim, transmitida en vivo por el principal canal de televisión, en presencia de las más altas autoridades del Estado. Tuvimos una gran fiesta de sanación de memorias, durante la cual el cardenal Marx y yo reconocimos públicamente las heridas que hemos infligido a la otra confesión durante 500 años. Nos pedimos perdón y pedimos perdón a Dios. Hemos dicho también el por qué estamos agradecidos de la otra confesión. Hermanas y hermanos, delante de Dios, cada uno frente al otro y frente al mundo, queremos reconocer nuestra culpa. Queremos dar todo a aquel que puso en nosotros la palabra reconciliación. Venimos ante ti con vergüenza y tristeza frente al sufrimiento que ha generado nuestro conflicto. Reconocemos nuestra culpa delante de ti y te invocamos en nuestra angustia. Perdónanos lo que nos separa de ti y de los demás. Permanecemos al pie de la cruz de Jesús y te entregamos nuestro camino ecuménico. Te lo pedimos en el Espíritu Santo, por Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuáles son las grandes etapas del diálogo? Empezamos en la primera mitad del siglo XX, pero fue sobre todo el Concilio Vaticano II el que hizo entrar en diálogo a la Iglesia Católica. Y este diálogo comienza en 1966, entre luteranos y católicos. En 1967 fue la primera reunión. De esto ya son exactamente 50 años.
Se necesitó un poco más de 30 años para que el Papa Juan Pablo II dijera y pidiera que llegáramos a un acuerdo básico, que fue firmado en 1999 en Augsburgo, la Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación. De hecho, tenemos la misma comprensión de la salvación y las condenaciones que fueron pronunciadas una vez, un día, no valen más hoy. Este fue el acuerdo de 1999, que fue firmado oficialmente por el Vaticano y las iglesias luteranas, un acuerdo en el que participan los metodistas, en el que participan desde este año los reformados y que los anglicanos están pensando en firmar. Los diálogos ecuménicos entre luteranos y católicos llevaron a un acuerdo sobre otras cuestiones fundamentales de la fe. La referencia a la Escritura, la comprensión de la relación entre Escritura y la tradición, la comprensión de la Eucaristía, en la que Jesucristo está presente total y enteramente con su cuerpo y su sangre, bajo los signos del pan y del vino. Entre los puntos que continuamos trabajando juntos está el sentido de los ministerios, la sucesión apostólica y también la naturaleza de la Iglesia. Y estos son justamente los puntos en los que debemos continuar trabajando para avanzar en el camino de la unidad. Hoy, después de casi 20 años de matrimonio, me doy cuenta de que vivo con más intensidad que en otras ocasiones, tal vez más que al principio de nuestro matrimonio. La oración que decimos en la comunidad. Cuando decimos permítenos experimentar el sufrimiento de la separación, curiosamente ahora no es muy fácil para mí decir, voy a ir a comulgar, pero Tobías no. La pregunta que surge ahora es, ¿por qué no podemos comulgar juntos? Y el punto que hace difícil esta cuestión es siempre el reconocimiento de los ministerios. Porque efectivamente, entre católicos y luteranos, no damos exactamente el mismo significado a la apostolicidad, es decir, al vínculo que los ministros mantienen con respecto a los apóstoles. Por ejemplo, para un hermano católico, mientras que no hayamos logrado la unidad entre nuestras iglesias, no podemos compartir el pan. No se puede comulgar en la misma mesa, porque ese gesto debe expresar la unidad entre las iglesias. Mientras tanto, para un hermano protestante, el orden de las prioridades no es exactamente el mismo. Si estamos de acuerdo en las verdades centrales de la fe, entonces podemos comulgar, podemos compartir el pan. Y es el hecho de realizar este gesto lo que va a generar la comunión eclesial, lo que va a ayudar a la unidad entre las iglesias. Hay una problemática del ministerio que necesita aclaración. Pero detrás de este problema se plantea otra pregunta. ¿Podemos reconocer a una comunidad que es diferente a la mía? ¿La podemos reconocer como una expresión auténtica de la Iglesia de Jesucristo? Al final es la Biblia que me lleva a esto, pues Pablo pregunta, ¿está dividido Cristo? Y conocemos precisamente la respuesta. Por supuesto que Cristo no está dividido. No hay un Cristo católico, un Cristo luterano o un Cristo ortodoxo. Solo hay un único Señor Jesucristo y un único bautismo, una única fe, como dice en la carta de los Efesios. Y es por lo que se trata de recentrarse en Cristo y descubrirlo de nuevo, para que las iglesias de diferentes confesiones puedan reunirse. Como protestantes, nos alegramos de todo corazón de que ustedes, como hermanos y hermanas católicos, celebren con nosotros este año de la Reforma, que celebren lo único que contaba para Martín Lutero, Jesucristo. La nota dominante es la alegría de poder llevar juntos su nombre.
no por nuestra propia fuerza, sino porque Él nos la regala. El hecho de poder llevar su nombre, el nombre de Jesucristo, juntos. Sí, este es un día de alegría, es un día de esperanza. Amén. La comunidad ecuménica de Taizé en Francia fue fundada en 1940 por el hermano Roger. Jóvenes de todo el mundo vienen a orar, a encontrarse, a descubrir otras culturas y expresiones de fe. Taizé es también un lugar especial para la reconciliación, como lo subraya el patriarca de Constantinopla, Bartolomeo I, quien visitó por primera vez Taizé en 2017. En este año de conmemoración quisimos saber cómo viven los hermanos del ecumenismo y celebrar los 5 siglos del aniversario de la Reforma. Creo que nuestra comunidad, que es ecuménica, tiene sus raíces en la vida monástica. Claro está, pues somos una comunidad en esencia monástica. En Taizé, por lo tanto, las raíces van más allá de la Reforma, pero también recibió muchas cosas de la Reforma. Y yo, que soy de origen católico, he descubierto aquí el amor por la Biblia. Nosotros, los hermanos, venimos de diferentes confesiones y también de una treintena de países diferentes y de continentes diferentes. Y esas diferencias de origen, país y continente juegan un papel mucho más importante en la vida comunitaria que los orígenes de confesión. Al llegar a Taizé, seguramente uno está abierto a aprender a conocer a los otros porque no se plantea de entrada la pregunta sobre la pertenencia a tal o cual confesión. Nuestra comunidad, que es ecuménica, ha buscado por mucho tiempo la manera de vivir una oración en la que los cristianos de diferentes orígenes puedan unirse. Y es una larga búsqueda que aún no ha terminado, que hoy continúa, porque queremos que todos puedan participar en la oración. No es solo la oración de la comunidad, sino de verdad la oración de todos los jóvenes también. Lo que es muy importante para mí es que siendo tan diferentes podemos encontrarnos en Taizé, que nos aceptamos mutuamente y que somos aceptados con nuestras diferencias. Aquí la persona y su fe son resaltadas. И здесь очевидна ценность каждого человека, очевидна ценность его веры. Каждый привносит сюда. Todo el mundo aporta algo de su fe, algo de su iglesia, y eso nos enriquece. И это нас обогащает. Nuestro deseo más profundo es que los cristianos puedan compartir la Eucaristía juntos. ¿Cómo ser fieles a Cristo sin esto? Entonces, quisiéramos avanzar en este camino y concretamente, en Taizé vivimos bajo un provisional desde 1970, en el que el obispo católico del lugar abrió aquí la Eucaristía para la comunidad. Así que los hermanos pueden recibir la comunión en la Eucaristía presidida por un sacerdote católico. Esto no es una solución para el ecumenismo todavía, pero eso nos permite a los hermanos no separarnos en diferentes celebraciones. Sin embargo, somos muy conscientes de que esto no es una solución y quisiéramos que las iglesias avanzaran en este camino. Encuentro que la palabra unidad es muy difícil porque no puedo imaginármela si la entiendo como el hecho de que todos los hombres son idénticos, o que debemos vivir de la misma manera para estar unidos. La unidad, y lo veo fuertemente en nuestra vida comunitaria aquí, es formar un cuerpo juntos, en el que todas las partes son importantes en el mismo corazón, el mismo origen. Pienso que el Papa Francisco formuló muy bien esto. Debemos celebrar los regalos que la Reforma nos ha dado.
Porque pienso que hay muchas tensiones acerca de lo que pasó y eso en cierto modo nos ha separado. Pero pienso que si celebramos los regalos que esto nos trajo, puede ser una de las mejores herramientas para congregarnos. Este diálogo teológico es importante, pero creo que no se puede profundizar sin que nos reunamos para orar. Desde hace un año vengo diciendo, metámonos juntos bajo un mismo techo, como en los Hechos de los Apóstoles. Después de la muerte y resurrección de Jesús, los discípulos estaban desorientados y quizás también estaban divididos. Ellos no sabían cómo continuar. Entonces se reunieron para orar y esperar al Espíritu Santo. Y creo que este año conmemorativo podría ser esto. Esto es, por supuesto, un asunto importante en nuestra iglesia. ¿Qué significa esto si nos volvemos cada vez menos numerosos? En Alemania, los cristianos eran siempre mayoritarios en la sociedad. Pero sobre todo en Alemania del Este, nos encontramos en una situación minoritaria extrema. En Eisleben, pueblo donde Lutero nació, fue bautizado y murió, hay solo un 7% de los habitantes que son cristianos. Esto es, por supuesto, un gran reto. Por otra parte, me pregunto, ¿cómo animar de nuevo a la gente a leer la Biblia? Muchas personas tienen una Biblia, pero no la leen. Necesitamos una renovación espiritual, es decir, un nuevo empuje en la fe, un redescubrimiento del Evangelio, de Cristo mismo. Esto es lo que necesitamos y el resultado es un compromiso entusiasta con el mundo, con los pobres para superar la pobreza en el mundo. Es un compromiso con la naturaleza, que consideramos como la creación de Dios. Es un compromiso con los refugiados, sobre quienes el mismo Jesucristo dijo, yo era un forastero y me acogisteis. Así que vivir como un cristiano es dar testimonio de la fe y del amor de Dios con nuestra propia vida. Estoy muy agradecido con el Papa Francisco, que hace hincapié en este hecho con su persona y su pontificado. También como protestante, lo celebro y me siento unido con él. El redescubrimiento del Evangelio, la interiorización de la fe y de alguna manera una nueva relación existencial con Jesucristo. Eso es lo que le interesaba a Lutero, el revivificar la fe. Y eso nos debe interesar hoy también. Dar testimonio de Jesucristo y del Evangelio en nuestra sociedad. En Alemania, finalmente encontramos el concepto de esta conmemoración. Celebramos una fiesta de Cristo. De la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos del 3 al 6. Pongan empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una es la esperanza a que habéis sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Oramos con la oración por la unidad de los cristianos, compuesta por la comunidad Chemin Neuf a partir de una plegaria del abad Paul Couturier. Señor Jesús, que has orado para que todos sean uno, Te rogamos por la unidad de los cristianos. como tú la deseas, por los medios que tú deseas. Que tu Espíritu nos concedas Sentir el sufrimiento de la separación. Ver nuestro pecado y esperar más allá de toda esperanza. Amen.